se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, en este momento, Señor, tomamos este espacio de tiempo. Todo el tiempo te pertenece, pero este momento lo queremos dedicar para poder estudiar tu palabra, para poder hacer las preparaciones necesarias, correspondientes en nuestra vida, para poder estar preparados para cuando tú vengas. Acompáñanos, por favor, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos iniciado un tema que le hemos titulado, como esta serie le está titulada Objetivo por el cual Dios nos ha dado el mensaje de la Reforma Pro Salud, pero este objetivo, hermanos, lo hemos fraccionado en 3 partes. Me refiero a que el párrafo 23, y ya vamos a adentrarnos de una vez a la temática de esta hora, del párrafo 23 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, nos da el parámetro, el indicativo para saber a qué le vamos a apuntar, hermanos, cuando nosotros damos una temática de Reforma Pro Salud. Por eso comienza diciendo el texto: téngase siempre presente que el gran objeto de la Reforma Pro Salud es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Y a esto me refiero cuando digo que esta temática del objetivo de la Reforma Pro Salud lo hemos fraccionado en 3 partes. 3 secciones, pero cada sección nos va a tomar diferentes, vamos a tener que fraccionar una vez más cada parte. Hemos estudiado ya en el pasado esa parte física y estamos estudiando de un tiempo para acá el desarrollo mental, porque es el objetivo: cómo alcanzar el desarrollo físico, cómo alcanzar el máximo desarrollo mental y también el espiritual. Y para ello, para poder alcanzar el objetivo, el párrafo 23 dice que todas las leyes de la naturaleza, está refiriéndose a esas leyes físicas, a esas leyes de la salud, por ser leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien. Hermanos, aquí yo siempre hago un énfasis, porque generalmente el concepto que tenemos de la ley moral, los 10 mandamientos y las leyes físicas, parece que una es mucho más importante que la otra. Pero en este contexto del párrafo, hermanos, y no solamente en este, sino en muchos pensamientos del espíritu de profecía, esa ley natural o esa ley física está a la par de la ley moral, por ser ley de Dios, ha sido establecido divinamente. Así de que cualquier ley física, ese es otro pensamiento que en este momento viene a mi mente, dice: violar cualquier ley física de la salud equivale a transgredir uno de los 10 mandamientos. Por eso es que decimos, con la autoridad de la palabra, que las 2 tienen su importancia, porque son leyes de Dios. Su obediencia a esa ley natural o a esa ley física, termina diciendo el párrafo 23, es la que promueve la felicidad en esta vida y nos ayuda a prepararnos para la vida futura. Hermanos, estábamos al inicio, se estaba mencionando, estamos viviendo en una época donde quiera que estemos, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar, hermanos, muchísima enfermedad. Pero el párrafo 23 dice que la obediencia a esa ley física estaba destinada a promover felicidad en esta vida. Pero no solamente
con esa tendencia física, de salud física, de que mis órganos estén sanos, sino mire la connotación hasta dónde nos lleva, a tiempo futuro, una preparación para la vida futura. Hermanos, ¿cómo explicamos eso? Porque si hablamos de las leyes físicas, del hecho de tomar agua, hacer ejercicio, cambio de alimentación, el descanso y todas las que usted ya sabe, dice que la obediencia a esa ley promueve también no solo la felicidad aquí, sino la preparación para la vida futura. Interesante, ¿verdad? Como esos principios de salud físico hacen también esa preparación a futuro. Estamos hablando espiritualmente. El texto de Tesalonicenses, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24, es el texto clave para esta temática. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo, mira, las mismas facultades que se desarrollan en el objetivo de la Reforma Pro Salud es lo que destaca aquí el apóstol San Pablo en Tesalonicenses. Espíritu, alma y cuerpo guardado entero, es decir, no hace falta ninguna facultad, las tres tienen que desarrollarse para que podamos estar sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este es precisamente el objetivo de la Reforma Pro Salud. Aquí el Espíritu de Profecía, hablando de Tesalonicenses, le llama la santificación bíblica. Bastante interesante, hermanos. Pero bueno, entonces estamos hablando de esa parte mental. ¿Cómo desarrollamos esa parte mental? Con la Reforma Pro Salud, con esos principios de salud que Dios nos ha dado. En el pasado estudiamos ya un poco sobre el sistema nervioso y cuál es la función del sistema nervioso. Comenzamos a hablar del principio físico de la debida alimentación y su relación con el desarrollo del cerebro, de la mente, y hablamos en el pasado de alimentos que son malsanos y que están dañando nuestro cerebro. Si el cerebro se daña y si el cerebro no puede funcionar correctamente, hermanos, todo está mal, porque el cerebro, ya lo estudiamos en temáticas pasadas, dice mente, carácter y personalidad, es el que gobierna todo el organismo. Si ingerimos alimentos que van a dañar nuestro cerebro, pues definitivamente todo estará mal. Estuvimos hablando de esos alimentos malsanos, hablamos del consumo de café, de azúcar, de productos de origen animal, hablamos también del hecho de saltarnos el desayuno. Vivimos en una época, hermanos, o en una sociedad que corremos, pero nos saltamos del desayuno, y es la parte más importante. Si no hay desayuno, tampoco podemos funcionar, y la mente no puede funcionar, hermanos, porque necesita la glucosa, necesita la combustión para el día. Hoy vamos a seguir hablando en relación a la alimentación, y vamos a hablar precisamente sobre el hecho de comer en exceso. Comer en exceso y su relación con el daño a nivel de cerebro. Comer alimentos que el cuerpo no necesita. Estamos hablando de que tomamos una ración de alimentos, pero el extra, lo que ya no necesita, va a provocar una acumulación de sustancias residuales en forma de grasas, endurecimiento de las arterias cerebrales a consecuencia, y va a producir entonces un mal funcionamiento. Arterias cerebrales estamos hablando. Ahora, el Espíritu de Profecía, hermanos, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 398, el subtítulo dice que el exceso de alimentos debilita la mente. Estamos hablando exclusivamente, hermanos, sobre el desarrollo mental ahora. En el pasado lo hicimos con lo físico, pero ahora estamos enfocados en la parte mental, principio por principio, que va a afectar la parte mental. Consumir una cantidad excesiva de alimentos va a debilitar nuestra mente. Ha de evitarse, por lo tanto, dice Mente, Carácter y Personalidad, el exceso de comida, pero escucha aquí, aunque sea de la más saludable, Si es mal, pues vamos a eliminar, vamos a reducir, pero a veces creemos que si es bueno, entonces tomamos en abundancia. Ahora, sigue diciendo pensamiento, el cuerpo
no puede, dice aquí, usar más de lo que se requiere para la reparación de sus diversos órganos, y el exceso entorpece al organismo. Hermanos, Dios diseñó de manera maravillosa nuestro organismo. Dice, llega el alimento, llega la combustión, el cuerpo toma lo que necesita. Eso es lo que está diciendo mente, carácter y personalidad. Y el cuerpo no puede usar más de lo que requiere para esa reparación. Definitivamente requiere reparar órganos, pero el exceso va a entorpecer el organismo. Ahora, escucha aquí, y esto está hablando de un estudiante, pero esto se aplica para todos. Más de un estudiante, dice, cree haber arruinado su salud por el exceso de estudio. No necesitamos ser estudiantes para dedicarnos a estudiar, pero a veces creemos que el estudiar me está causando mucho daño, pero fíjese de qué manera lo presenta aquí el Espíritu de Profecía. Cuando la verdad, dice, cuando la verdadera causa es el exceso de alimentos. Definitivamente no está dando paso a excedernos también en el estudio, porque hay otro principio que se llama temperancia aún en el estudio. Pero entre el estudio y el exceso de alimentos, dice el Espíritu de Profecía, causa más daño el exceso de alimentos que el exceso de estudios. Interesante. Mientras se presta la debida atención a las leyes de la salud, el trabajo mental ofrece poco peligro, pero en muchos casos del así llamado fracaso mental, lo que cansa el cuerpo y debilita la mente, escucha hermanos, es el hábito de sobrecargar el estómago. Eso causa más daño que poner información al cerebro. Aunque eso también definitivamente, volvemos a decir, ese principio de temperancia nos hace tener un límite aún también para eso. No sobrecargar tampoco el cerebro, porque más adelante vamos a hablar otra vez del asunto del ejercicio. No sobrecargar el cerebro, porque hay que darle movimiento al cuerpo también. Ahora, Espíritu de Profecía dice, estamos haciendo más mal, fracaso mental sobreviene por el hecho de sobrecargar nuestro estómago, el hecho de comer en exceso alimentos. ¿Qué más dice el Espíritu de Profecía en relación al exceso de las comidas? Fíjese, estamos hablando a nivel de cerebro. Dice aquí, el exceso de comida, hermanos, produce olvido y pérdida de la memoria. No, esto no es ciencia, hermanos, no es ciencia humana, es ciencia divina. El Espíritu de Profecía, Mente, Carácter y Personalidad, página 399, en el tomo 2, cuando consumimos, dice, un exceso de comida, eso está produciendo olvido y pérdida de la memoria. ¿Qué le parece? Y entre paréntesis, entonces dice, este es un consejo que fue dado a una amante de la comida. ¿Cómo ve? Esto fue escrito en el año de 1895, una persona que le gustaba comer. Indudablemente, hermanos, el alimento es agradable, tiene buen sabor y satisface, pero esta persona, dice, era amante de la comida y llegó un mensaje oportuno para esta persona, con palabras bastante fuertes. Dice el texto, usted es un glotón cuando se sienta a la mesa. Pueden ser hasta palabras ofensivas, pero el mensaje que tenía que dar la mensajera del Señor llegaba tan directo, hermanos. Usted, dice, es un glotón cuando se sienta a la mesa. Y esta es la gran causa de sus olvidos y falta de memoria. Hermanos, cada vez que no estemos pasando por estas cuestiones que pasó esta persona, se le olvidaban las cosas, tenía falta de memoria y precisamente era porque estaba consumiendo alimentos en exceso. Usted dice cosas, yo sé que las ha dicho, dice la mensajera del Señor, que luego cambia completamente afirmando que ha dicho algo diferente de lo que ha dicho. Interesante, no era que se retractaba, era que se olvidaba y decía una cosa y después decía otra, hermano, qué interesante. Dice, yo me enteré de esto, pero lo pasé por alto considerando que era un seguro resultado de la sobrealimentación. No valía la pena hablar de ello, porque no curaría el mal. El hablar de eso, hermanos, decía ella, no va a curar el mal, el asunto es que tiene que parar ese mal hábito, no consumir demasiado alimento. Esa complacencia del apetito embota los más nobles sentimientos de la mente.
Complacencia del apetito al comer demasiado es glotonería. Y ahora el pensamiento que estoy leyendo habla acerca de una variedad de alimentos que a menudo se ingieren en una sola comida, es decir, en un plato abundante, ¿verdad? Muy abundante. Va a producir daños no solamente a nivel de estómago, sino, dice el espíritu de profecía, va a crear un temperamento desordenado. Ahora, esta complacencia, el exceso, fortalece inclinaciones animales y embota los más nobles sentimientos de la mente. Todo el ser ahora queda degradado. ¿Por qué? Porque el cerebro es la capital, ¿verdad? Es la capital, es la que rige. Ahora, hermanos, cuando estamos hablando de variedad o cuando estamos hablando de excesos, definitivamente está acompañado de esa variedad de platillos. Y cuando hablamos de variedad, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hay dos textos, hermanos, en Consejos sobre el Régimen Alimenticio que nos dan el indicador o el parámetro para que podamos medir qué cosa es exceso o qué cosa, a qué se refiere variedad. Párrafo 177 y párrafo 179 dice: no tengáis una gran variedad en la misma comida. 3 o 4 platos son suficientes. Sería mucho mejor, dice el otro pensamiento, ya di los párrafos, comer 2 o 3 diferentes clases de alimento en una comida que cargar el estómago con muchas variedades. Hay que restringir entonces, hermanos, esa diversidad de alimentos. Ahora, dice el espíritu de profecía, hermanos, ahora estoy en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 132 y 133. El que se llena de muchas clases de alimentos en una misma comida está haciéndose daño. Es más prudente que comamos lo que nos sienta bien que probar cada uno de los platos colocados delante de nosotros. Y vamos a volver y vamos a hablar un poquito más de eso. Cuando estamos hablando de exceso, estamos mencionando que generalmente es porque está acompañado de una variedad de platillos. Pero el espíritu de profecía dice que en cada comida, 3 o 4 platillos que compongan nuestro menú es más que suficiente. Si pasamos de más de 4 platos, entonces podemos caer en el error de lo que está mencionando aquí, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, que entre más variedad, entonces cuando no sabemos, hermanos, elegir nuestros alimentos, vamos a terminar excediéndonos en el consumo de ellos. Estamos hablando de los buffets, ¿sí? O quizás estamos hablando de las comidas que a veces presentamos en las iglesias y ponemos una mesa cargada de diferentes platillos, ¿verdad? ¿Qué sucede, hermanos, cuando pasamos a la línea y nos servimos y vemos una variedad de alimentos servidos? Nos ha tocado escuchar en el pasado decir, bueno, hermana, a mí sírvame un poquito de todo, es lo que decimos, ¿verdad? Porque queremos probar de todos esos platillos, un poquito, pero de poquito en poquito el plato se va llenando, mucho. El consejo que nos da Dios a través de esto, de este pensamiento, páginas 132 y 133, dice, es más prudente que comamos lo que nos sienta bien que probar cada uno de los platos colocados delante de nosotros. Si no podemos consumir, hermanos, que de paso el asunto de los buffets, hermanos, no deberíamos de participar de ellos. Y más cuando no sabemos elegir correctamente nuestros alimentos. Nos ponen 4 tipos de carbohidratos, 4 tipos de proteínas y queremos probar todos, ¿verdad? No es algo muy sabio. Entre más variedad tenemos, podemos caer en el error de estar ingiriendo un exceso de alimentos. 3 o 4 platillos es suficiente, dice la palabra de Dios. Así de que termina diciendo el párrafo, no existe, dice, ninguna puerta en nuestro estómago a través de la cual podamos mirar su interior para ver qué es lo que está pasando adentro. De manera que debemos usar nuestra mente y razonar de causa a efecto. Interesante la palabra de Dios. Ahora, hablamos un poquito más en relación a las comidas del sábado, porque estamos hablando, hermanos, todo lo que tiene que ver la alimentación con nuestra mente.
El libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, página 397, dice el Espíritu de Profecía, este es el subtítulo: Mente confundida por un régimen alimentario inadecuado. ¿Cómo se confunde la mente, hermanos? Con una alimentación inadecuada. Ahora específicamente vamos a enfocarnos para el día sábado. No deberíamos proporcionar para el sábado una mayor cantidad o variedad de alimentos que para los demás días. Esto me hace recordar, hermanos, otro pensamiento del Espíritu de Profecía que dice que si hubo un tiempo en el que nuestra alimentación debería de ser lo más sencillo posible, se escribió casi en los años de 1900, dijo la mensajera del Señor, es ahora. Si hay un tiempo, si hubo un tiempo en el que nuestra alimentación debería ser de la más sencilla, es ahora. Y eso se escribió en los años 1900. Y estaba hablando de esa alimentación que se tenía diariamente, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ahora, hermanos, 2018, ¿qué podríamos decir ante ese pensamiento? Hemos llegado a un tiempo, hermanos, y porque nosotros ya estamos viendo todas estas señales y decimos que ya Cristo viene pronto, entonces ese pensamiento, hermanos, resuena más en este tiempo. Si hubo alguna vez un tiempo, hermanos, en que la alimentación debería ser más sencilla, es ahora, en este año que estamos viviendo. Pero bueno, quise recordar ese pensamiento porque ahora escuchen lo que sigue diciendo aquí, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, 397. No deberíamos proporcionar para el sábado una mayor cantidad o variedad de alimentos que para los demás días. Hermanos, si ese pensamiento decía que estamos en el tiempo de comer más sencillo, pero ahora está diciendo este pensamiento que el día sábado todavía dice tenemos que tener mucho más cuidado con los alimentos que estamos consumiendo. En lugar de ello, las comidas deberían ser más sencillas y se debería comer menos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Si el tiempo que estamos viviendo es para comer sencillo, pero dice el día sábado, todavía tiene que ser mucho más sencillo y deberíamos estar comiendo menos. Escucha aquí. ¿Por qué menos? Porque durante la semana estamos trabajando y hay un desgaste de energía y necesitamos reponer esa energía. Necesitamos esa combustión para poder funcionar. Pero el día sábado, hermanos, hay un cese de actividades. Paramos de hacer trabajos físicos. El cuerpo no requiere tantas calorías como las requiere quizás de lunes a viernes, una semana laboral, el domingo. El día sábado, dice la pluma inspirada, deberíamos de comer sencillo y deberíamos de comer menos cantidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice aquí el Espíritu de Profecía que menos y más sencillo? Bueno, sigue diciendo el pensamiento, para que la mente esté clara y vigorosa a fin de comprender las cosas espirituales. Sin embargo, volvemos ahora al ejemplo que pusimos anteriormente. Mesas servidas con una variedad de platillos, ¿verdad? Un buffet, y entonces decimos poquito de todo. Pero cuando nosotros restringimos nada más a 3 o 4 platos, hermanos, podemos servirnos con toda libertad de esos platillos sin caer en el exceso de alimentos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque en ese día, específicamente, en ese día, más que todos los días de la semana, necesitamos que nuestra mente pueda estar clara, pueda estar vigorosa, para poder comprender las cosas espirituales. ¿Qué sucede con el exceso de comida? Nubla la mente. Se pueden oír las más preciosas palabras sin apreciarlas porque la mente está confundida por un régimen alimentario inadecuado. Al comer en exceso durante el sábado, físicamente, hermanos, muchos han hecho más de lo que piensan para deshonrar a Dios. ¿Qué le parece, hermanos? Podemos ser fieles guardadores del día sábado de puesta de sol a puesta de sol. Cuidamos nuestra vestimenta, cuidamos la música, cuidamos la adoración, cuidamos que no sean sermones o predicaciones tibias, sino que nos levanten.
Pero hermanos, cuando nos sentamos a la mesa, podemos echar a perder todo aquello que hicimos. Dice el Espíritu de Profecía, cuando nosotros comemos en exceso en el día sábado, dice que muchos de nosotros hemos hecho más de lo que pensamos para deshonrar a Dios. Eso que quede como una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de alimentación o cuánto alimento estamos consumiendo o qué tipo de alimento consumimos? No solamente durante la semana y afectar así nuestra mente, sino específicamente en el día sábado. Vamos a hablar de otro punto, de otro requerimiento aquí en cuanto a la alimentación que está causando o que puede causar mucho daño a nivel mental. Y es el asunto de los horarios irregulares. Miren, hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Detalles de cómo poder vivir esas 24 horas. Horarios irregulares. Este pensamiento que voy a leer se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, página 398. Horarios irregulares, descuido y falta de atención a las leyes de la salud. Ese es el subtítulo de este pensamiento. Con frecuencia, la mente no se cansa ni se quebranta como consecuencia del trabajo diligente y del estudio empeñoso, sino como resultado de ingerir alimentos inapropiados a horas inadecuadas. Aquí ya son dos aspectos, hermanos. Vuelvo a repetir lo mismo que ya habíamos leído anteriormente. No se daña tanto por un exceso de estudio, aunque aquí hay temperancia también y más adelante vamos a hablar de eso. Pero no se daña tanto por un exceso de estudio ni de trabajo diligente, es decir, aún el trabajo, hermanos, no lo llega a dañar tanto como el hecho de ingerir. Aquí se mencionan dos cosas. Uno, alimentos inapropiados. Y número dos, en horarios inadecuados. Por eso el subtítulo, hermanos, dice horarios irregulares. El hecho de comer y no tener un horario fijo para desayunar, no tener un horario fijo para comer y no tener un horario fijo para cenar. Es decir, en primer lugar, muchas personas saltamos el desayuno, pero nos toca picar, ¿verdad? Comer pedacito por aquí, pedacito por allá. Comemos y entre la comida y la cena volvemos a hacer eso mismo. Otra vez volvemos a picar poquito, poquito por aquí, poquito por allá. Uno es alimentos inapropiados y número dos son a horarios inadecuados. Esto está causando más daño, dice el Espíritu de Profecía, que aún saturar nuestro cerebro con la información o inclusive hacer un trabajo diligente. Y el descuido y la falta de atención a las leyes de la salud, aunado a los alimentos impropios y a las horas inadecuadas. Escucha aquí. La irregularidad en las horas de comer drenan el vigor del cerebro. ¿Qué le parece? Están drenando, están vaciando, está limpiando el cerebro en el sentido de sacar todo del cerebro, hermano, de dejarlo vacío. En ese sentido, esa limpieza. Irregularidad en horas de comer, en horas de beber, drenan el vigor del cerebro. Bastante interesante. Ahora, este pensamiento lo estudiamos la última temática que tuvimos, pero queremos cerrar ya esta parte de la alimentación. Y lo vamos a hacer con este pensamiento de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 395. El cerebro, dice la pluma inspirada, es el órgano y el instrumento de la mente y está controlando todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Por eso de aquí parte, hermanos. ¿Y qué viene primero? ¿La parte corporal o la parte mental? Porque hay otro pensamiento en Ministerio de Curación que dice que el cuerpo es el medio para poder llegar a la mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es primero, el cuerpo o la mente? ¿La mente o el cuerpo? Y entonces la pluma inspirada, hablando de esto precisamente que puede crear confusión, dice que el cuerpo es algo maravilloso y algo misterioso. Hermanos, porque hay una relación entre mente-cuerpo y cuerpo-mente.
¿De dónde viene primero? Hay una relación y no podemos definirla o poner una línea de separación donde comienza, porque por un lado dice que el cuerpo es el medio para llegar al cerebro, sin embargo en este pensamiento dice que es el cerebro que está controlando todo el organismo. Para que todo el cuerpo esté sano, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe de ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, entonces el cerebro recibirá adecuada nutrición. Hermanos, parece un juego de palabras, ¿verdad? Un juego de palabras. Pero si yo quiero, hermanos, que mi cerebro esté sano, la sangre tiene que estar pura. Recuerde que Levíticos dice que en la sangre está la vida. Pero si yo quiero sangre pura, que mi sangre esté limpia, la sangre se mantiene limpia a través de hábitos correctos relativos a la comida y la bebida. Y si estoy alimentándome correctamente, entonces mi cerebro, ahora damos el salto una vez más al cerebro, está recibiendo una adecuada nutrición. Pensamiento para reflexionar en relación a la alimentación aquí. Mente, carácter y personalidad 396 dice: la complacencia del apetito es la mayor causa de debilidad mental. Hermanos, más adelante vamos a estar analizando cada principio físico y su relación con la mente. Pero dice el Espíritu de Profecía, hermanos, que una de las mayores causas por las cuales tenemos una mente débil es precisamente porque complacemos a nuestro apetito. Y cuando decimos complacemos al apetito es porque ese apetito no está bien adiestrado, no sabe elegir los alimentos correctos. Y esa complacencia está debilitando mi mente. Es la mayor, escucha aquí, es la mayor causa de debilidad mental. Y vuelvo a repetir esto. Vamos a estar analizando los demás principios en su relación con el desarrollo mental. Pero la pluma inspirada está catalogando aquí el asunto de la alimentación como la mayor causa de debilidad mental. Hermanos, esto ya debería de decirnos mucho, ¿verdad? Queremos vencer, queremos triunfar, queremos llevar un cristianismo, dice, pues aquí está nuestro mayor obstáculo, el apetito. Para poder tener una mente fuerte y bien desarrollada, tenemos que vencer esa complacencia del apetito. Ahora, el pensamiento dice que la complacencia del apetito es la causa más importante de la debilidad física y la debilidad mental. Ahora ya se unieron dos facultades, facultad física, facultad mental. Y es también el cimiento de la flaqueza que se nota por doquier. Debilidad. Ahora, por medio del apetito, dice el mismo libro, página 33 ahora, por medio del apetito, dice, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Este texto debería ser clave, hermanos, porque Dios nos está dando una herramienta aquí para poder vencer. Por medio del apetito, dice, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Millones, hermanos, millones que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales. Hermanos, este es el gran objetivo de la Reforma Pro Salud, el desarrollo de estas tres facultades. Pero sin embargo, mente, carácter y personalidad dice que millones, hermanos, por millones que han muerto ya, pudieron haber vivido y han ido, dice, como náufragos físicos, mentales y morales, porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. Aquí, hermanos, con este asunto de la alimentación, se fueron las tres facultades. ¿Por qué? Porque quien gobierna la mente, gobierna todo el ser. Por eso es de que comenzó diciendo el pensamiento. Satanás, por medio del apetito, está gobernando o quiere gobernar la mente, y el que llega a la mente, entonces toma el control del ser entero. Con este pensamiento vamos a cerrar este principio físico de la alimentación y hasta donde tengamos la oportunidad del tiempo vamos a avanzar con los demás principios. Vamos a tocar el asunto del agua y su relación con el desarrollo mental. El
Estos estudios que yo voy a mencionar, y los voy a mencionar, son algunos puntos nada más, porque ya tenemos una temática desarrollada del agua pura, el agua como hábito en la vida diaria. Lo único que vamos a hacer ahora en este momento es tomar algunos puntos de estudio científico que están relacionados directamente con el desarrollo cerebral. Bueno, estos estudios están basados, o más bien por investigadores del Instituto Max Planck de Ciencias Humanas y Cognitivas, y otro estudio que es un informe científico del Instituto de Investigación del Agua y Salud. ¿Qué dicen estos estudios? Una ingesta pobre de agua va a conducir a una reducción del volumen de las estructuras cerebrales. ¿Qué tanto tenemos que reducir el consumo de agua para que se pueda ver daños a nivel cerebral? A partir del 1%, hermanos, ¿qué cantidad es esa? A partir del 1% de deshidratación corporal, se observa una disminución significativa del rendimiento de la memoria de trabajo. No necesitamos mucho, hermanos, con 1% que hagamos reducción y quedemos ya en ese estado de deshidratación con el 1%, ya va a haber significativamente un desnivel del rendimiento de la memoria. 1%. Ahora, no solamente el 1%. El otro estudio que estábamos mencionando dice un descenso de tan solo un 2% de agua en nuestro cuerpo puede causar pérdida momentánea de memoria y disminución significativa de la atención. 1%, 2%. Pero vamos a escuchar otro porcentaje más. Con una deshidratación del 3% pueden aparecer fuertes dolores de cabeza, alteraciones en la destreza y desorientación temporal y espacial. Quedé perdido, no sé ni dónde estoy. Ahora, en este aspecto, la evidencia científica revela que la deshidratación conlleva a repercusiones en el rendimiento intelectual y lo que va a provocar es lentitud del pensamiento, lentitud de los reflejos y un aumento significativo de los errores en la solución de conflictos. Viene un problema, pero mi cerebro al no estar hidratado, al no estar funcionando al 100%, dice aquí con datos científicos que hay un aumento significativo de errores en la solución de conflictos. Viene un problema, no lo puedo solucionar. No puedo dar, otro pensamiento del Espíritu de Profecía dice, no podemos dar un consejo sabio, oportuno. Hermanos, el violar un principio físico va a traer sus consecuencias. Y estamos hablando ya no de la alimentación, que era el mayor obstáculo para poder tener una mente desarrollada. Si no nos hidratamos correctamente, el cerebro, y esto lo estudiamos ya en temáticas pasadas, el cerebro literalmente tiene un encogimiento. No es simbólico, es literal. Literal. Fisiológicamente el cerebro sufre un encogimiento y con ese encogimiento igual tiene que seguir funcionando. Pero a la larga va a responder, el organismo va a pasar ahí la factura. Así es de que hay que hidratarnos, hermanos, hay que hidratarnos. Hablamos rápidamente del aire puro porque también ya tenemos una temática sobre el aire puro donde hemos hablado ya suficiente en relación a esto. Pero solamente vamos a tocar algunos puntos que están relacionados específicamente con el buen funcionamiento de nuestro cerebro. El cerebro, ya lo hemos mencionado, necesita un suministro constante de oxígeno y de nutrientes para que pueda funcionar correctamente. Pero pueden aumentar concentraciones de dióxido de carbono y entonces hacer reducir esa cantidad de oxígeno, lo que puede causar efectos nocivos a nivel de cerebro. Sencillo. Si hay mucha concentración de dióxido de carbono, mucho tóxico, entonces se reduce la cantidad de oxígeno. Una porque se reduce, otra porque no estamos haciendo una respiración correcta y esto puede causar efectos nocivos a nivel de cerebro. ¿Cómo se interfiere todo esto o qué cosa es lo que puede provocar que haya una concentración de dióxido de carbono y se reduzca el oxígeno? Podemos comenzar desde una asfixia, que esto sería lo mayor,
sofocamiento, grandes alturas, la presión, una presión sobre la tráquea o una compresión. Podemos irnos al otro extremo, que es sencillamente con una vestimenta inapropiada, inclusive con unos zapatos que nos aprieten. Hermanos, estábamos escuchando una disertación de un neurocientífico, de un neurólogo científico, que estaba diciendo que inclusive el hecho de tener unos zapatos que nos están comprimiendo hace que llegue menos oxígeno al cerebro. Por eso estamos comenzando desde una asfixia hasta una vestimenta inapropiada, inclusive los zapatos que nos están comprimiendo, una respiración superficial o inclusive dormir con la cabeza cubierta. Eso va a provocar que haya concentración de dióxido de carbono, reduce el oxígeno y causar daños a nivel de cerebro. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía en relación a esto? Escucha aquí, hermanos. Dice el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 702. La influencia del aire puro abarca, mira hasta dónde va a llegar la influencia del aire puro, abarca la mente y le imparte cierto grado de compostura y serenidad. Hermanos, un cerebro, una mente que tenga una compostura y serenidad, solamente por el aire puro. ¿Qué le parece? Lo necesitamos. Por eso es que el pensamiento, el párrafo 23, cuando menciona el Espíritu de Profecía, tenga siempre presente que el gran objeto de la Reforma Pro Salud es asegurar el más alto rendimiento posible de la parte de la facultad física, mental y espiritual. Porque si en este punto fallamos, hermanos, en este punto solamente con la respiración, recuerde, dice el Espíritu de Profecía, la influencia del aire va a abarcar hasta la mente con un cierto grado de compostura y serenidad. Pero hay otro pensamiento. Ministerio de Curación, página 272 y 273, dice, no solo los pulmones es afectado si le falta oxígeno, también se nubla el cerebro y hay confusión en la mente. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de Reforma Pro Salud y hablamos del aire puro, entonces estamos tratando de fomentar ese desarrollo eficaz, el más alto desarrollo posible, a través de una buena respiración. Tenemos como unos 10 minutitos más, así es de que vamos a hablar un poquito sobre el ejercicio. Okay, y con eso yo creo que vamos a terminar. Con el ejercicio. La actividad física, hermanos, definitivamente va a tener una influencia en la manera en que pensamos, en la manera que sentimos, afecta el aprendizaje, el estado de ánimo, la atención. De esto también ya hablamos, ya tenemos una temática allí, está allí en las temáticas grabadas, hermanos, para poder darle una revisión a todo esto. Pero ahorita nos estamos concentrando específicamente cada principio y su relación con el desarrollo mental. Estudios muestran, hermanos, que el ejercicio físico ayuda a construir un cerebro que no solo resiste el encogimiento, lo mismo que ocurre, hermanos, con la deshidratación, encogimiento literal. Bueno, el ejercicio ayuda para que se pueda construir un cerebro que no solamente resista el encogimiento, sino también aumenta las capacidades cognitivas. Por eso es que el Espíritu de Profecía, hermanos, hace un énfasis en la actividad física, porque si nosotros no cumplimos todos estos parámetros de salud que el Señor ha instituido, entonces más adelante estaremos hablando de un pensamiento sumamente importante. Estamos abriendo una puerta para que el enemigo entre a nuestra mente, y recuerde que el que entra a la mente controla todo nuestro organismo. Así de que hablamos de eso. Investigaciones mencionan que personas que hacen actividad física tienen un incremento en el volumen de materia gris. Es importante para la memoria. Esta es la parte del cerebro donde se originan las percepciones, de eso ya hemos hablado también en el pasado, donde se originan las percepciones, se originan las emociones, y en estudios que se han hecho se ha visto asociada a una mejora en la memoria de corto plazo. Mantenga esto en su mente.
Las personas que están realizando una actividad física diariamente tienen un incremento en el volumen de materia gris y es allí precisamente en esa parte del cerebro donde se originan las percepciones y emociones. Ahora, hermanos, dice el espíritu de profecía, escuche aquí. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 341 y 342. Subtítulo: el ejercicio mejora la percepción. Hermanos, estudios que se hacen recientemente y los estudios dicen, bueno, la persona que hace ejercicio físico tiene una actividad física diaria, tiene movimiento corporal, está ayudando, hermanos, para que pueda ser más perceptible. Ahora el espíritu de profecía, hermanos, ya lo ha dicho con anterioridad, el ejercicio mejora la percepción. El cerebro, dice la palabra inspirada por Dios, y los músculos deben utilizarse proporcionalmente si se quiere conservar la salud y el vigor. Los jóvenes, y cuando dice jóvenes no solamente para ellos, tomamos el consejo todos, pueden entonces, dice, aportar al estudio de la palabra de Dios una percepción sana y nervios bien equilibrados. Mantenga eso en mente, nervios bien equilibrados. ¿Por qué? Por medio del ejercicio, porque con ese pensamiento vamos a terminar en un momentito más. Entonces, percepción sana, nervios bien equilibrados. Tendrán pensamientos saludables, estamos hablando de la mente, hermanos. Es increíble, hermanos, cuando estudiamos la parte espiritual y su relación con el ejercicio físico. Cuando lleguemos y entremos, primeramente Dios, a la tercera parte del estudio, principios físicos relacionados con la parte espiritual, nos vamos a sorprender, porque generalmente el ejercicio físico lo tenemos como físico, pero el espíritu de profecía habla en el aspecto espiritual. Muy interesante el pensamiento, pero ya llegaremos allá en el futuro, primeramente Dios. Dice aquí la palabra inspirada por Dios que estamos leyendo. Una persona que se ejercita físicamente tendrá pensamientos saludables, podrá retener las cosas preciosas deducidas de la palabra, se asimilarán sus verdades y como resultado tendrán fuerza intelectual para poder discernir lo que es verdad. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde hay mucho engaño, donde hay mucha adulteración, donde hay mucha infiltración y necesitamos tener mentes claras. Ahora, los principios de salud, la ley natural, hermanos, está precisamente para poder desarrollar al máximo la capacidad mental. Ahora, dice el pensamiento, hermanos, cuando empecemos a estudiar su palabra y comprendamos correctamente, se asimilarán esas verdades y el resultado, vamos a tener fuerza intelectual para poder discernir lo que es verdad. Luego, según la ocasión lo requiera, podrán dar con mansedumbre y temor a todo aquel que se lo demande razón de la esperanza que hay en ellos. Hermanos, ¿por qué no podemos defender a veces nuestra verdad? Conocemos, pero no podemos defenderla porque no tenemos en la mente los pensamientos de Dios. Ahora terminamos ya con este pensamiento que se encuentra en el libro Reflejemos a Jesús, la fecha del 6 de mayo. Descuidando el ejercicio físico, cansando demasiado la mente o el cuerpo, desequilibramos el sistema nervioso. Quise terminar con este pensamiento, hermanos, porque en semanas pasadas, cuando adentramos a estudiar el desarrollo mental, primeramente tuvimos que hablar sobre el sistema nervioso, ¿verdad? Para poder tener una comprensión más clara de todo lo que abarca. Sistema nervioso, dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y a la vez el central dividido en el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico en el somático y el autónomo. Y ahí podíamos ir desglosando cómo está el sistema nervioso funcionando. Hermanos, de eso está hablando aquí, Reflejemos a Jesús 6 de mayo. Porque aquí en el sistema nervioso central y la parte del encéfalo precisamente está desglosada ahí el cerebro, el cerebelo. Hermanos, dice el espíritu de profecía que cuando nosotros descuidamos el ejercicio físico, cansando demasiado la mente o el cuerpo,
entonces desequilibramos todo el sistema nervioso. Lo desequilibramos todo, cerebro. Y los que así acortan su vida y se incapacitan para el servicio al no tener en cuenta las leyes naturales, son culpables de estar robando a Dios. ¿Qué le parece, hermanos? Terminamos infringiendo, o más bien comenzamos infringiendo un principio físico, una ley natural física relacionada con mi salud física de mi organismo, y culminamos infringiendo una ley moral que dice no robarás. ¿Qué le parece, hermanos? Por eso el Espíritu de Profecía dice, hermanos, queremos discernir con claridad los requerimientos de la ley moral, los que fueron dados allá en el Sinaí. Bueno, el consejo que da Dios es, estúdialo, hermanos, a través de esta ley natural, nosotros podemos estar infringiendo esa ley moral. Sin darnos cuenta lo estamos haciendo. Recuerde que dijimos hablando en relación a la alimentación. Por un exceso de alimentación en día sábado, nosotros ya ofendimos a Dios. No importa si lo observamos de puesta de sol a puesta de sol y qué tan estrictos fuimos el día sábado en nuestra adoración, pero con un plato demasiado lleno, ya ofendimos a Dios en el día sábado. Al no hacer ejercicio físico, porque esta es una ley establecida divinamente por Dios, desequilibramos todo nuestro sistema nervioso y aquellos que venimos a sufrir la consecuencia porque quedamos incapacitados para poder servir ahora, porque no estamos teniendo en cuenta esa ley natural, ahora somos culpables, hermanos, de estarle rogando a Dios. Y allí ofendimos ya en otro punto de los 10 mandamientos. Hermanos, quiere el Señor que podamos tener presente aquel pensamiento que hemos repetido en más de una ocasión. Al acercarnos al fin del tiempo, debemos de mejorar el concepto que tenemos de la Reforma Pro Salud para poder presentarlo de una manera más positiva y más decidida. Que podamos analizar nuestras vidas y poder ver en qué puntos estamos fallando y poder hacer los arreglos mientras todavía podemos hacerlo. Vamos a concluir, hermanos, y vamos a hacerlo con una oración. Querido y bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu bondad y misericordia aún nos concedes tiempo y aún tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Permite que podamos ser atentos al llamado de tu Espíritu Santo para poder poner en orden nuestra vida. Esta, dice tu palabra, es la verdadera santificación. Es la que es movida por un principio vivo y activo que se mueve durante 24 horas en nuestra vida diaria. Hábitos en nuestra vida diaria. Una mente que está siendo adiestrada a través de hábitos de fidelidad. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes o a aquellos que escucharán la grabación en el futuro. Sigue estando con nosotros, Señor, te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Adelante, hermanos.